ver, avancemos. Fisiología del sistema digestivo, chicos. Primero vamos a ver el contenido, ¿no? Que vamos a ver las generalidades, las definiciones, ¿no? Más general. La morfología digestiva, un poco de anatomía vamos a ver acá. ¿Me logra escuchar bien? Bien, ya. También tenemos, gracias, el control neurohumoral. Vamos a ver el control nervioso, ¿no? Si participa el sistema nervioso autónomo, y también el control humoral, hormonal. Van a participar ciertas hormonas. También vamos a ver motilidad intestinal, que sería el movimiento del intestino, complejo del movimiento migratorio y actividad eléctrica del tubo. En este contenido, chicos, son conceptos clave que sí o sí van a venir, y se le va a hacer un poco dificultoso porque en las clases esto lo combinan junto con la fisiología y los procesos. O sea, yo he puesto acá unos ciertos contenidos, porque si no la clase iba a ser muy amplia y también se iban a marear. Es complejo, ese sistema es amplio. Si gustan, se puede hacer una clase de los procesos digestivos, porque normalmente lo que pasaba es que los compañeros se confundían mucho. Se confundían mucho porque era toda la clase en una. Entonces, si ustedes gustan, se puede hacer una clase, claro. Pero bueno, ya se me saltó esa parte. Vamos, con generalidades. El sistema gastrointestinal tiene por función el transporte, digestión y absorción. Su función principal, chicos, va a ser convertir los alimentos en energía y nutrientes para que puedan ser utilizados por las células del cuerpo. Pero no solamente hace eso, ¿no? Tiene diversas funciones, como la función secretora, va a liberar enzimas, ácido, moco y otras sustancias. En el caso de la función inmune, va a protegerlo contra bacterias, sustancias extrañas, función osmótica, ya la regulación del paso del agua y los electrolitos, ¿no? ¿Quiénes eran los electrolitos? El sodio, potasio, etcétera. En función de la detoxificación, especialmente aquí trabaja el hígado, que va a eliminar las toxinas. Entonces, ¿quiénes son los componentes del sistema gastrointestinal? Es un sistema que se puede entender de forma sencilla como una entrada, la entrada principal, que va a ser la boca, y un tubo digestivo que va desde la boca hacia el ano. Ese tubo va a permitir el transporte y el procesamiento de los alimentos. También tenemos a las glándulas anexas, que van a ser órganos, pero que no van a formar parte del tubo, sino van a liberar sustancias que van a ayudar a la digestión. Principalmente a quienes. Tenemos aquí a la glándula salival, tenemos al hígado y tenemos al páncreas. Ay, acá está el páncreas. Entonces, ¿qué más tenemos? En estructura general, si cortamos nosotros el tubo digestivo, vamos a ver que está formado por varias capas. Esto ya lo debieron ver, supongo, en embrio. Cada capa está formada por tejidos y células con funciones específicas, ¿no? Las capas principales tenemos aquí la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. En el caso de la mucosa, un concepto general de una célula, de una capa, ¿no?, de la mucosa, es que está en contacto directo con el contenido del tubo digestivo. Es decir, ¿no?, con los alimentos, el ácido gástrico, las enzimas. Y va a estar formado por tejido epitelial. El epitelio es el tejido que va a recubrir la superficie del cuerpo, ¿no? Ustedes saben, ¿no? El epitelio de la boca, el intestino, la piel, la vejiga. En el sistema digestivo, este epitelio va a proteger, va a secretar y va a permitir la absorción de nutrientes. Entonces, ¿qué nos dicen? Que esta capa va a ser la más interna, va a estar en contacto directo con el lumen intestinal, como ya habíamos mencionado, alimentos, ácidos, enzimas, y va a tener tres partes. En la primera parte va a ser el epitelio, que va a recubrir el interior del tubo digestivo y va a tener la función de absorción, secreción y protección. También tenemos a la lámina propia, que va a ser un tejido conjuntivo de sostén. ¿Qué quiere decir esto? Va a sostener al epitelio y contiene capilares, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y algunas células inmunes. En el caso de la muscular, de la mucosa, es una capa muy delgada del músculo liso y va a tener una función de producir pequeños movimientos de la mucosa que van a permitir la distensión y la adaptabilidad cuando pasan los alimentos, y va a ayudar a mover las secreciones. ¿Ok?
Siguiente capa, como habíamos mencionado, tenemos a la submucosa, que está debajo de la mucosa. Esta submucosa va a ser de tejido conectivo conjuntivo laxo, con glándulas y algunos vasos sanguíneos, también nervios, y su función es mantener el riego sanguíneo y soporte de la mucosa. Debajo de la submucosa tenemos al plexo de Meissner, recordemos por sistema nervioso autónomo, era un plexo submucoso. Tenía una función muy importante, que era la secreción, ¿recuerdan? La secreción de sustancias digestivas, hay actividad de las glándulas y en este caso las secreciones, ¿qué serían? ¿No? El moco, las enzimas. Y esto ocurre porque está cerca de la mucosa, que es la que va a liberar sustancias al lumen intestinal. Luego tenemos a la capa muscular, la muscular externa, que es la capa responsable de los movimientos del tubo digestivo. Está formada por músculo liso, que no controlamos voluntariamente, y este músculo va a producir movimientos como el del peristaltismo, que es el movimiento de propulsión. Ahorita lo vamos a ver qué es lo que es el movimiento de propulsión. Y también los movimientos de mezcla. Esto se encuentra más que nada en el intestino, principalmente. La capa muscular va a tener dos orientaciones. Va a tener orientación, la capa circular interna, que va a tener fibras en forma de anillos, y la longitudinal externa, que va a ir a lo largo del tubo. La contracción coordinada de esas capas va a permitir el peristaltismo, el movimiento dentro del tubo digestivo. Bueno, después tenemos al plexo de Auerbach, que también lo mencionamos en el sistema nervioso autónomo, que va a controlar, va a regular este movimiento de peristaltismo. Y en el caso de la serosa, que sería la más externa, va a ser la capa de tejido conectivo recubierta por peritoneo. Su función va a ser principalmente la protección y mantener a los órganos unidos. A ver, tenemos aquí una vista histológica, un poquito de embrión, chicos. Tenemos aquí la mucosa, que va a ser un epitelio, ¿no? Con microvellosidades, células que van a absorber nutrientes. Tenemos también a la submucosa, que va a contener al plexo de Meissner, a la muscular interna, a la muscular circular interna y a la externa. A ver, también tenemos aquí funciones principales del sistema gastrointestinal. Aquí hay dos procesos principales, chicos. Un ratito. Ya. Aquí tenemos dos funciones principales, chicos, el de la digestión y el de la absorción. En la digestión, este proceso va a ser por el cual los alimentos grandes se van a transformar en moléculas pequeñas. Vemos acá una hamburguesa y ya está toda triturada. Que se va a convertir, pues, ¿no? En proteínas, en carbohidratos, lípidos. Y estas moléculas, chicas, estas moléculas pequeñas pueden ser absorbidas por el cuerpo. Tenemos también el caso de la absorción, que va a ser el paso de las moléculas pequeñas a la sangre. El paso de los nutrientes desde el intestino hacia la sangre o la linfa. Así el cuerpo puede usar esos nutrientes como energía para construir tejidos. Entonces, ¿cuál sería el proceso general? El proceso general, bueno, tenemos primero que los alimentos se van a triturar y se van a mezclar con saliva en la boca. En la boca se van a triturar y por las glándulas salivales que van a secretar amilasa salival, la tialina, inician la digestión de los carbohidratos, ¿no? Y aquí inicia y luego pasa por el esófago, que va a ser un transporte por el esófago al estómago. Una vez llegada al estómago, aquí es donde se van a liberar el ácido gástrico, que sería el ácido clorhídrico, y enzimas digestivas. Y esto va a transformar el alimento en una mezcla semilíquida llamada quimoácido. Luego, este quimo va a llegar al intestino delgado. En la primera parte del intestino delgado, ¿quién era? El duodeno. El duodeno que aquí llegan secreciones, ¿no? Del hígado, del páncreas. En el caso del hígado llega la bilis, que va a hacer la digestión de las grasas, y en el caso del páncreas se van a liberar enzimas digestivas, ¿no? Como en el caso del bicarbonato, para neutralizar la acidez estomacal. Y aquí se vuelve un quilo, que es una sustancia lechosa, rica en nutrientes, y aquí es donde ocurre la mayor parte de la absorción. En el intestino grueso, lo que no se puede absorber
ya queda en el húmero intestinal, como las fibras, las bacterias o los restos de alimentos, y esto se concentra, se deshidrata, formándose las heces. Acá vemos morfología digestiva general. Acá, chicos, vamos a ver un poco de anato, pero lo voy a pasar rápido, que tenemos que saber también, las funciones de cada órgano. Ya. A ver. Ya. Entonces tenemos un poco de anatomía general digestiva, que bueno, empieza por la boca y va a terminar por el ano. Entonces, la boca, tenemos acá la boca y la faringe. Tenemos límites de la boca, ¿no? La anterior, que serían los labios, laterales las mejillas, posterior el orofaringe y superior el paladar. En el paladar podemos encontrar, ¿no? Paladar duro, paladar blando. En el caso del paladar duro, que sería formado por hueso, y el paladar blando, que sería ya un poco más muscular. En el inferior encontramos el piso de boca. El piso de boca, chicos, viene a ser blando porque no tiene hueso, pero está formado por músculos de la lengua. Bueno, su principal función va a ser, ¿no? La masticación, el inicio de digestión de carbohidratos por las glándulas salivales, ¿no? Y la formación del bolo alimenticio. Ya la faringe sería el conducto que va a conectar la cavidad oral junto con el esófago. Y la faringe va a permitir este paso, ¿no? Del alimento hacia el esófago. Acá tenemos. El esófago es un tubo muscular, será de unos 15-20 centímetros, y empieza desde la parte inferior de la faringe y termina en el estómago. Este músculo tiene tres zonas: la parte superior por músculo esquelético, la parte media por músculo esquelético y liso, y la parte inferior por músculo liso. Por eso es que dicen, ¿no?, que la deglución inicia de forma voluntaria, pero luego se vuelve de forma involuntaria. Ya, tenemos aquí también al estómago, chicos. Es una dilatación del tubo digestivo. No es una glándula independiente, sino una parte modificada del tubo digestivo. Y bueno, su principal función va a ser, ¿no?, almacenar alimento, mezclarlo al secretar, ¿no?, su ácido gástrico y liberar enzimas digestivas. Tenemos aquí regiones del estómago, rápido nada más: el cardias, el fondo gástrico, el cuerpo, el antro y el píloro. Tenemos curvatura menor, curvatura mayor, y los esfínteres importantes, como habíamos mencionado: el cardias, que es de la entrada del estómago, y el píloro es la salida hacia el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. El duodeno es la primera porción del intestino delgado. Aquí podemos ver su conexión con el píloro. Y tiene una relación con el páncreas. El duodeno va a abrazar la cabeza del páncreas. Acá podemos ver el páncreas de ese amarillito, hasta que lo abraza. En la segunda porción del duodeno van a desembocar, ¿quiénes? El conducto colédoco, que va a traer bilis del hígado, y el conducto pancreático principal, que sería el conducto de Wilson, que trae enzimas pancreáticas. Tenemos aquí también al yeyuno y el ilion. En el caso de ellos, son otras partes del intestino delgado, y su función principal va a ser la absorción de nutrientes. Y estos van a estar suspendidos por mesenterios que van a contener vasos sanguíneos, nervios y también grasa. Acá hay dos diferencias, chicos, como podemos ver en los dos tejidos. En el yeyuno hay más vellosidades, hay una mucosa más rugosa, y vemos que hay menos arcos vasculares, como pueden ver acá, miren. A ver. Hay un arco nada más, un arco vascular o dos. Un arco vascular. En cambio, en el ilion, aquí la mucosa es más lisa y vamos a encontrar más arcos vasculares. Miren, 1, 2, 3, 4. Y el mesenterio viene a ser más corto. Tenemos al hígado y la vesícula biliar. En el caso del hígado, es un órgano muy importante que va a pesar 1, 2 kilos, así. Y se va a ubicar en el cuadrante superior derecho del abdomen. Su función principal va a ser producción de bilis.
También la detoxificación. Tiene varias funciones el hígado, sinceramente, chicos. Por eso es llamado como el laboratorio del cuerpo. Miren, esas son las funciones que puede tener, ¿no? Como ya habíamos mencionado, la detoxificación, que es principal, la producción de bilis, producciones de factores de coagulación. ¿Se recuerdan la clase pasada? También el metabolismo de nutrientes y también almacenamiento de algunas sustancias. Además, tiene una gran capacidad de regeneración cuando, no sé, se lo corta en un 50%. En el caso de la vesícula biliar, es esta pequeña bolsa de aproximadamente unos 3 centímetros, 4, y su función principal sería almacenar el bilis. No se confundan, chicos. El hígado es quien va a fabricar el bilis y la vesícula biliar es aquella que va a almacenar. Solamente la almacena, no fabrica, almacena. Y también concentra al bilis. Le hace la potencia. Y va a liberarla durante la digestión. Tenemos aquí al intestino grueso, una parte del colon. Tenemos al ciego, al colon ascendente, transverso, descendente, y al colon sigmoide y al recto. En el caso de la válvula ileocecal, se va a encontrar entre el ilion y el ciego. Es importante, chicos, porque este va a regular el paso del contenido intestinal. Y tenemos aquí también al apéndice en el ciego, que hay una estructura llamada apéndice vermiforme, que tiene una forma de un gusanito, un gusano pequeñito. Y su inflamación, chicos, va a producir la famosa apendicitis. Y que, bueno, se va a necesitar, ¿no?, de una urgencia quirúrgica. En el caso del recto, su función va a ser almacenar las heces e inicio del reflejo de defecación, o sea, el deseo, ¿no?, de ir a defecar. Cuando el recto se llena, se estimula la expulsión de las heces. Tenemos aquí también al páncreas, que es una glándula mixta, porque en el caso, si es un páncreas exocrino, la glándula mixta se va a liberar, va a ser exocrino y también endocrino. En el caso del exocrino, va a producir enzimas digestivas, como la lipasa, las proteasas, las amilasas, y esas se van a liberar por el conducto de Wilson, como ya habíamos mencionado. Y el páncreas endocrino, que va a producir hormonas, como la insulina y el glucagón. Y están reguladas, estas van a regular la glucosa en la sangre, las dos. Y tenemos partes del páncreas, como en el caso la cabeza, el cuello y el cuerpo y la cola. Esta cabeza, como habíamos mencionado, está unido aquí al duodeno. Ya. Ya, chicos, ¿todo bien hasta ahí? Ya, perfecto. Seguimos. Tenemos aquí también la microcirculación en vellosidades. La microcirculación en vellosidades, chicos, aquí nos dicen que las vellosidades intestinales tienen la función de absorción de nutrientes que desarrollan a través de un sistema similar al de los túbulos renales. ¿Qué quiere decir esto? El intestino, chicos, necesita absorber muchos nutrientes. Por eso aumenta su superficie mediante 3 niveles. Tenemos pliegues intestinales, que son estas como arruguitas, como esas arruguitas. Vellosidades intestinales, que son estas son vellosidades intestinales, y las microvellosidades que van a estar arriba, esas de acá. Vamos a subrayar. Estos son los pliegues, estas son las vellosidades, y arribita estas como pelitos, como una toalla, bien que son como una toalla que va a absorber, serían las microvellosidades. Ya. Entonces, las vellosidades intestinales, chicos, van a ser, como ya les mencioné, son proyecciones de la mucosa que se van a extender hacia el lumen intestinal. Van a estar encima de esas vellosidades, van a haber microvellosidades que van a ser pequeñas prolongaciones y su función principal va a ser aumentar la absorción de nutrientes. ¿Qué pasa acá? Va a haber una microcirculación en las vellosidades. Cada vellosidad, chicos, tiene su propia circulación sanguínea. Tenemos aquí una arteriola, podemos verlo rojito, una arteriola, una vénula,
y los capilares, que son los que se unen, y los vasos linfáticos, que serían los quilíferos, este verdecito. Entonces, ¿qué pasa acá? Ellos van a generar un cortocircuito arteriovenoso. ¿Qué quiere decir esto? Que en las vellosidades se va a permitir que pase la sangre, que parte de la sangre pase directamente de la arteria a la vena sin pasar por todos los capilares. O sea, está pasando la sangre y va pasando por acá, el resto de la sangre, hasta llegar a la punta donde va a llegar ya la sangre, como que digamos, sin mucho oxígeno, sin mucho oxígeno. Cuando ya llega en la punta de la vellosidad, ya ha intercambiado más del 50-70% del oxígeno de la sangre. Y es por eso que en esta punta se recibe la sangre con menos oxígeno. Y tiene una importancia clínica también, chicos, porque, bueno, las puntas de la vellosidad van a ser muy sensibles a la hipoxia o a la isquemia. Por eso que en enfermedades intestinales como las diarreas, las infecciones intestinales o un daño en la mucosa, va a ser la primera causa por las que estas células de la punta de la vellosidad van a morir. Y en consecuencia, hay pérdida de esa microvellosidad y menor capacidad de absorción. Y hay una dificultad después para alimentarse, después, ¿no?, de una enfermedad intestinal. Hay una patología muy conocida llamada el SPRE, que se da principalmente en niños y se caracteriza por el síndrome de la mala absorción. En consecuencia, hay causa en los niños desnutrición, pues. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió esa parte? Ya, Sasha, bien. Bueno, también ahí va a haber una regulación. En la parte del parasimpático va a aumentar la irrigación, o sea, la vasodilatación y la secreción. En el caso del simpático va a reducir la irrigación y va a haber vasoconstricción y secreción. Sigamos. Control neurohumoral y gastrointestinal. Ya, chicos. Aquí tenemos en el caso del control nervioso. El sistema digestivo, chicos, tiene una regulación muy compleja por la gran cantidad de neuronas que posee. Muchas veces se le llama como el segundo cerebro. Y esto corresponde al sistema nervioso entérico. Ustedes recuerdan ver el sistema nervioso autónomo. Había una división de 3. Sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico. Entonces, el entérico se va a encontrar, dentro de la pared del tubo digestivo y va a tener 2 plexos principales, como habíamos mencionado, ¿se acuerdan? El plexo submucoso, el plexo de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach. El submucoso, ¿qué función tenía? Tenía función de controlar la secreción, ¿no? Regular la actividad glandular y controlar el flujo sanguíneo local. En el caso del plexo mientérico de Auerbach, va a controlar la motilidad intestinal y va a regular el peristaltismo. O sea, es lo mismo. Motilidad intestinal, peristaltismo. El movimiento. Entonces, ambos plexos, chicos, están conectados entre sí y trabajan de forma coordinada. Entonces, aquí viene el control por el sistema nervioso autónomo, que va a recibir, ¿no?, control por parte del parasimpático y también del simpático. En el caso del parasimpático va a ser a través del nervio vago y de los nervios pélvicos, aumentando la motilidad y aumentando la secreción y también estimulando la secreción. ¿Ok? Y en el caso del simpático, va a tener función de inhibir la actividad digestiva. Sí recuerdan, ¿verdad? Porque no me conviene a mí que si yo estoy corriendo con un león, llegue más sangre a mi sistema digestivo para que funcione o que haga digestión. Por eso que el simpático inhibe esta actividad digestiva. Entonces aquí tenemos, dice regulación central, fibras eferentes, parasimpático, división craneal
craneosacral, que estimula la secreción, simpático e inhibitorio. Y las fibras aferentes que detectan la irrigación de la mucosa y son inicios de los reflejos gastrointestinales. En el caso del control hormonal, aquí el tubo digestivo, chicos, tiene células endocrinas. Tienen células endocrinas que van a liberar hormonas. Estas van a regular la secreción, la motilidad y la digestión. ¿Quiénes son las principales células? Tenemos las células G, que va a secretar la hormona de la gastrina. Esta va a tener por función estimular la secreción del ácido gástrico y el crecimiento de la mucosa gástrica. ¿Okay? Una patología, en el caso que se estimule mucho esta célula y secrete demasiada gastrina, puede producir un tumor, provocando el exceso de ácido y las úlceras gástricas. Ya. En el caso de las células S, ellas van a secretar la hormona de la secretina. Y se va a liberar cuando llega el quimoácido, el duodeno. Su función principal va a ser estimulación del bicarbonato pancreático, o sea, lo va a neutralizar a este quimoácido y va a estimular la bilis. Y, como ya lo habíamos dicho, neutralizar. Las células I, que va a tener su principal hormona muy conocida, la colecitoquinina, que va a estimular las enzimas pancreáticas y contracción de la vesícula biliar. En el caso de las células K, tenemos al GIP, que su función sería estimular la secreción de insulina. En el caso de las células M, su hormona principal va a ser la motilina y esta va a regular la motilidad intestinal. En el células L va a tener su hormona, son hormonas GIP y GLP-1, funciones como la estimulación de la secreción de la insulina, regulación del metabolismo de la glucosa. Actualmente, chicos, se usan fármacos también basados en esta hormona, que son para la diabetes y pérdida de peso. A ver, tenemos aquí también motilidad gastrointestinal. Aquí ya vienen los movimientos peristálticos y toda esa cosita. Entonces, definición. Ya, la motilidad gastrointestinal, chicos, viene a ser el proceso mediante el cual los alimentos y sus productos de digestión se movilizan a lo largo del tubo digestivo para permitir que las tres funciones importantes, que son la digestión, absorción y, por último, la eliminación. Esto ocurre gracias al músculo liso intestinal. El tubo digestivo va a poseer capas musculares que generan el movimiento. ¿Qué capas principales va a tener? Va a tener la capa circular interna y la capa longitudinal externa. ¿Qué me van a permitir estas dos? Me van a permitir la contracción, la propulsión y la mezcla del contenido intestinal. Ya. También, chicos, un dato adicional es que en el caso del grosor, el intestino proximal, las capas musculares son más gruesas. Y en el intestino distal, las capas van a ser más delgadas. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque al inicio del sistema digestivo se requiere más fuerza para movilizar el alimento. Tenemos aquí también muy importantes, chicos, las células intersticiales de Cajal, que son células especializadas del intestino que tienen por función principal actuar como un marcapasos en el sistema gastrointestinal. Así como en el corazón, igualmente en el sistema digestivo, las células intersticiales de Cajal van a ser como ese marcapasos. ¿Qué cosa va a hacer? Va a estar distribuido todo el sistema gastrointestinal, van a ser generadoras de ondas lentas y reguladoras del músculo y el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué nos dice? Las células intersticiales de Cajal fueron descritas por este neuroanatomista, Santiago Ramón y Cajal, entre el 93 y 1911. En ese tiempo se cree que las neuronas intersticiales eran las menos trabajadoras,
dependientes de la regulación central y su descripción careció de mayor importancia, que no eran importantes, pero ya pasando el tiempo vuelven a ser retomadas como las principales reguladoras de la motilidad, porque recordemos, sin este marcapasos no se puede dar la movilidad, pues, ¿no? ¿Quién nos va a dar ese potencial de acción? Entonces, volviendo, hay dos tipos de células en las células intersticiales de Cajal. Tenemos las progenitoras, que van a reemplazar, reparar y reemplazar las células dañadas en el intestino. Y las células marcapasos que van a generar las ondas lentas. Para que se dé el movimiento del peristaltismo. Ya, tenemos tipo de movimientos entéricos o movimientos intestinales, ¿no? Los movimientos vienen a ser dadas en el intestino y van a seguir patrones organizados, chicos. Aquí tenemos lo que estábamos hablando en el principio, movimientos propulsivos, o sea, el peristaltis. Los movimientos del peristaltismo van a empujar el alimento hacia adelante. Siempre el alimento va a ir en dirección hacia adelante. Este mecanismo, chicos, bueno, tenemos al músculo circular, que se va a contraer detrás del bolo alimenticio. Vemos aquí el segmento anterior. Tenemos segmento anterior propulsor, segmento posterior receptor. En el segmento anterior va a haber una contracción del músculo liso circular y en el segmento posterior la relajación del músculo circular. Es como una pasta de dientes, chicos. Cuando nosotros ya no, digamos, no, nos quedamos con poquita pasta, tenemos que contraer, ¿no?, la parte más posterior para que salga al anterior. Pero en este caso es diferente, pues no, el anterior para la posterior a que salga por la más posterior. Entonces, es como una pasta de dientes. Tiene que haber contracción para que salga, ¿no?, o se mueva. En este caso, el músculo liso circular hace este movimiento de contracción en el segmento anterior y en el segmento posterior se da la relajación también por el músculo circular. Entonces, como les dije, el alimento solo puede avanzar hacia adelante. Y este fenómeno, chicos, se conoce como la ley del intestino. La ley del intestino. O sea, que en dirección oral anal. Solo en situaciones especiales ocurre el retroceso como vómitos, náuseas. ¿Se entendió, chicos? Porque esto sí viene. Ya, bien. Digamos. Ya, tenemos aquí contracciones segmentarias. Ya, aquí tenemos el movimiento de mezclado. Ya hablamos del movimiento de propulsión. Ahora tenemos el movimiento de mezclado. ¿Qué pasa aquí? Tenemos fase 1 y tenemos la fase 2. Aquí, chicos, ¿qué dice? Se logra por contracción del músculo liso circular. Acá las mezclas luminares, contracciones. Acá las contracciones se reducen y se da el reflejo intestino-intestinal. ¿Qué nos dice? Hay una sobredistensión de una zona y causa parálisis del resto del tracto paravertebral. En la fase 1 de este movimiento de mezclado, va a haber como una cierta parálisis, o sea, va a haber, se va a detener. ¿Por qué? Porque no va a haber mucha contracción, o sea, como que se va a relajar el músculo, porque aquí empieza a mezclarse junto con las enzimas, junto con las secreciones pancreáticas, biliares, del intestino delgado. Se va a detener y se va a empezar a mezclar. Ya mezclado, inicia la fase 2, que ya acá inicia ya la contracción para que siga su movimiento hacia adelante. Por eso es que, chicos, se llama el reflejo intestino-intestinal. Hay una sobredistensión, se distiende el intestino, o sea, ¿me entienden? Como que se relaja y se extiende esa parte del intestino, causando un stop, como diciendo, estoy lleno, porque se va a llenar el intestino, estoy lleno, espérame, déjame trabajar primero, y recién pasa hacia su camino, ¿no?, que es de ir hacia adelante. O sea, que va a dejar de trabajar un rato el intestino para poder mezclarse. Después de ese mezclado, va a avanzar.
¿Se entendió? Muy bien. Okay. Eso sería entonces, chicos, los dos movimientos principales. Esto sí viene, chicos, por si acaso. Y bueno, es un poco dificultoso, como les dije. Mejor que aquí aprovechen, porque después va a ser dificultoso porque le van a mezclar con otros temas más del sistema digestivo. A ver, tenemos aquí ya dos comparaciones en propulsión y de mezclado. Propulsión, movilizar el contenido, va a movilizar el contenido por el tubo intestinal. Va a haber la ley del intestino, como ya habíamos visto, ¿no? El de contracción va a ir siempre para adelante, va a ir siempre para adelante. Contracción, relajación de todas las capas musculares. Aquí el mezclado va a mezclar contenido para facilitar la digestión, reflejo intestino-intestinal, porque va a haber como que un stop, ¿no? Un stop donde se va a ver una parálisis, una distensión, se va a detener, se va a mezclar y recién va a continuar con su camino. Y acá hay contracción del músculo circular. Ahora, chicos, vamos con el complejo motor migratorio. Esto también, chicos, esto viene también. Sí. Este complejo motor migratorio ocurre durante el ayuno. Anoten esto, se repite cada 90, 120 minutos y se detiene cuando comemos. Por eso se dice que comer constantemente puede alterar ese mecanismo de limpieza intestinal. ¿Cuándo se da, chicos, esto? Su función principal es limpiar el intestino entre comidas. Por ejemplo, va a eliminar los restos de comida, algunas bacterias o partículas no digeridas. ¿Y cómo se mueve? El complejo motor migratorio va a iniciar ya sea en el estómago o ya sea en el intestino y se va a desplazar de yeyuno a ilio. Tiene 4 fases. La fase 1, esa fase 1 en reposo, no hay contracciones. La fase 2 hay contracciones irregulares y contracciones fuertes y rítmicas en la fase 3, porque acá inicia ya la fase de limpieza. Y la fase 4, transición hacia el reposo. Aquí es cuando inicia, en la fase 3, cuando inicia su actividad de limpiar, ¿no?, los restos, como ya habíamos mencionado. Su función es limpiar las partículas que no se hayan, que se han quedado en el intestino. Pero eso ocurre, chicos, cuando se ayuna, cuando estamos en ayuno. Pero una vez que nosotros empezamos a comer, inicia la fase 4 para que inicie la fase 1. Como que se desactiva. ¿Ok? ¿Se entendió? Se entendió. Muy bien. Ya. Tenemos también, por último, la actividad eléctrica del tubo digestivo. Ya eso también lo saqué de las diapositivas del doctor. ¿Qué nos dice? La motilidad intestinal, chicos, o sea, ya saben qué es motilidad, ¿no? Movimiento del tubo digestivo, movimiento del intestino. ¿Para qué? Para un transporte y proceso del alimento. Bueno, ¿qué nos dice? El tubo digestivo no sigue un patrón clásico de contracción dependiente de una despolarización y sus consecuencias con una contracción, sino que utiliza reflejos y ondas lentas y en espiga. Igual que el corazón, recuerdan, tenía un marcapasos. En este caso, ¿quién es el marcapasos del sistema digestivo? Es las células intersticiales de Cajal. Va a iniciar unas ondas lentas. Estas ondas lentas, chicos, ¿por quiénes van a ser van a iniciar por quiénes? Reguladas por quiénes? Por las células intersticiales de Cajal, son marcapasos. Estas ondas van a ocurrir en todo momento, haya o no haya contracción en todo el tracto gastrointestinal, desde el estómago hasta el ilio, reduciendo su frecuencia conforme más caudal. O sea, va a iniciar así, después así, va a ir lento, lento. ¿Qué nos dice? Segundo evento. ¿Para qué, chicos? Para que haya este potencial de espiga, se necesita sí o sí de las ondas lentas. Si no, no hay. ¿Qué nos dice? Son despolarizaciones rápidas que van a ocurrir en la fase de meseta, o sea, en las ondas lentas, de los potenciales de las ondas lentas. Esas espigas son las que median una contracción muscular, o sea, van a generar contracción en el tubo digestivo. Son estas espigas. Estas son espigas, chicos. Estas rayitas. Se ve como rayitas, pero en realidad son
son así. Pero sea como rayitas porque va a ser un potencial de acción rápido. Van a ser rápidas, ondas rápidas. Y bueno, son las que van a generar la contracción en el tubo digestivo. ¿Okay? Y ya va a ir disminuyendo también de poco a poco. Se van a ir relajando. Inicia con ondas lentas y el segundo evento con los potenciales de espiga, que van a ser los potenciales de espiga, la contracción. La contracción. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió este gráfico? Porque este gráfico sí le van a poner. Sí, ya, perfecto. Y bueno, chicos, así terminamos la clase de fisiología.